bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia, por este nuevo día que Él nos regala. Y vamos a estudiar la Biblia. Vamos en esta mañana a aprovechar bien el tiempo. Estamos en escuela dominical. Los saludo a ustedes, mis hermanos, que están ahí en sus hogares, con sus familias, reunidos, alabando al Señor, para que aliste su Biblia, por favor, aliste su agenda, lapicero, y vamos a estudiar el consejo de la palabra de nuestro Dios. Pero antes, oremos a Dios. Usted allá en su casa, ore conmigo para que Dios nos hable hoy a través de la Biblia. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta hora, maravilloso Dios, por concedernos la oportunidad de estar frente a tu palabra. Señor, háblanos, enséñanos, ministranos a través de las Escrituras, consuela nuestros corazones. En el nombre de Jesús, oh Señor, mira cada hombre, cada mujer, cada persona, Señor, que puede escuchar esta palabra. Edifícanos a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús, trae sanidad, trae medicina para los cuerpos enfermos, para las familias destruidas. Señor, tu palabra es poder y tu palabra hará grandes transformaciones en cada uno de nosotros, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Sigamos con el capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén y amén. En esta mañana quiero aprovechar para enseñar a usted, iglesia, algo que lo he titulado La importancia de la palabra de Dios. En esta semana que terminó, a través de los grupos de WhatsApp, de redes de la iglesia local, estuve tocando algo sobre estos textos. Estuve haciendo pequeñas reflexiones acerca de la importancia de la palabra de Dios. Y sentí que era muy necesario repasar esta palabra con todos ustedes en este día de escuela dominical, de escuela bíblica. Ahora, vamos a entrar un poco más en detalles, vamos a apoyarnos en nuestros textos de la Biblia, porque a la escuela vamos para aprender. Y hoy estamos en escuela bíblica aprendiendo palabra de Dios. Vamos hoy a tocar algunos aspectos importantes. El primero de ellos, vamos a observar cómo el texto muestra la fragilidad del hombre. Vamos a observar cómo el texto muestra la firmeza de la palabra de Dios. También detallaremos cómo el texto condensa los dos aspectos más principales del Evangelio. Y también hablaremos cómo el texto muestra el resultado de la palabra de Dios. Vamos a arrancar con lo primero. El texto leído muestra la fragilidad del hombre. Arranquemos repasando el versículo 24 del capítulo 1 de Primera de Pedro, el cual leímos hace un momento. Dice así, porque, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La palabra del Señor quiere mostrarnos que nosotros, los hombres, los seres humanos, somos
demasiado frágiles. Estamos, pero pronto desaparecemos. Quiero confirmar esta enseñanza con otro texto. Santiago, capítulo 4. Acompáñeme por favor a Santiago, capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. El hombre es muy frágil. Nosotros los seres humanos, esta carne es comparada con esa hierba del campo que crece pero pronto se acaba. Santiago capítulo 4, versículo 13 y 14 dice así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es muy corta. Nuestra vida terrenal es demasiado corta. Estos tiempos que estamos viviendo nos han llevado a todos, absolutamente a todos, creyentes, ateos, agnósticos, a todos, nos han llevado a entender algo. A los ricos, a los poderosos de la tierra, a los hombres de ciencia, a la gente del común, a cada uno de nosotros. ¿Qué hemos aprendido? Somos frágiles, vulnerables. Por más que nos creamos fuertes, somos muy frágiles, muy débiles. Fácil, caemos y pasamos a la historia. El hombre no debería llenar tanto su corazón de soberbia. Deberíamos ser humildes y sencillos, porque somos frágiles ante la presencia de Dios. El Salmo 90:10. Sigamos confirmando cómo nuestra estadía en esta tierra es muy corta. Son tiempos de reflexión. Son tiempos donde debemos valorar cada segundo que el Señor nos concede. Debemos valorar lo que Dios nos ha entregado. Debemos valorar nuestras familias. Valorar aún el lugar donde nos congregamos para alabar al Señor. Valorar el saludo de un hijo. Valorar el saludo de un hermano de la iglesia. Salmos 90:10. Dice la Biblia: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Claro, hay excepciones, ¿no? Hay personas que duran un poco más, personas que también duran un poco menos. Pero la Biblia habla de 70, 80 años, que esa es la realidad a la cual tenemos que enfrentarnos. Nuestra estadía en la tierra es corta. Por lo tanto, necesitamos alzar nuestros ojos al cielo, implorar el favor de Dios, porque en cualquier momento partiremos a lo que realmente importa, hacia la eternidad. Mientras estamos en esta tierra, estamos con un propósito. Estamos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos para dar gloria a Dios en todo lo que hacemos, porque pronto se acabará nuestra estadía terrenal y volaremos a la eternidad, como lo dice la palabra del Señor. El hombre es frágil, pero no solamente el hombre, sino las instituciones que el hombre crea también son frágiles, y por más que duren, se acaban. Santiago
capítulo 1, versículo 9 al 11, la Biblia dice: el hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Viene lo que le quiero decir. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La Biblia está diciendo que las instituciones que los hombres podamos establecer en esta tierra, del carácter que sea, podrán durarán un tiempo, pero llegará el momento donde desaparecerán. Todo lo que está aquí en esta tierra, cuando se mira desde la perspectiva espiritual, es frágil, corto y pasajero. ¿Para qué Dios permite que lo de esta tierra, como nuestra vida, nuestras empresas, nuestras organizaciones, nuestros concilios religiosos, todo eso algún día se acaba y aparecerán unos nuevos y aparecerán otras empresas? Dios permite que esto sea de esa forma para enseñarnos que lo que verdaderamente interesa y en lo que de verdad deberíamos enfocarnos es en prepararnos mientras estamos aquí para enfrentar la eternidad. La eternidad, como su nombre y su término lo indica, es para siempre, pero la estadía terrenal es pasajera. El hombre y sus organizaciones, los hombres y nuestras organizaciones, somos frágiles, pasajeros y duramos poco. Ahora, vamos al segundo punto que les prometí. Este texto de Primera de Pedro también nos muestra la firmeza de la palabra de Dios. Por un lado, mostró al hombre y sus organizaciones algo transitorio, pasajero y corto, frágil. Pero ahora el texto nos va a mostrar la firmeza que tiene la palabra de Dios. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia entre nuestra debilidad comparado con la fortaleza y la firmeza que tiene la palabra de Dios. Veamos lo que dice Primera de Pedro 1:25, la primera parte del texto. Mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. ¿Por qué la palabra de Dios es tan firme? ¿Sabe por qué? Ella es firme porque es tan eterna como Dios mismo. Porque la palabra es Dios. Dios es su palabra. No podemos separar a Dios de su palabra, de la Biblia. Y no podemos separar a la Biblia de Dios. El Dios de la Biblia, palabra de Dios. Hay un texto que nos ayuda con esta parte de la enseñanza. El Evangelio de San Juan, capítulo 1. Por favor, acompáñenme al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Yo sé que es un texto muy trajinado por la iglesia, pero cada vez que lo estudiamos aprendemos. San Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo no quiero entrar ahorita a hablar tanto de cristología, de la deidad del Señor. Simplemente quería mostrarle que la palabra de Dios es firme. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es tan eterna como Dios mismo.
porque no puede haber división ni diferencia entre Dios y su palabra. Dios está ligado a su palabra y la palabra está ligada a Dios. Y como Dios es eterno, entonces la misma Escritura nos muestra que la palabra de Dios también es eterna. Por eso ella permanece para siempre. Voy a decir algo, y no quiero de pronto parecer un predicador sensacionalista que de pronto quiere aprovechar cualquier cosa que sucede para tratar de alarmar o de despertar ciertas sensaciones en las personas que lo escuchan. No. Pero con toda la serenidad del caso, con los pies en la tierra y con la mayor sobriedad posible, solo quiero hacer esta pregunta. Porque hoy yo sé que a través de los medios, de las redes, no solamente se llega a comunidad cristiana, evangélica o a personas que ya son creyentes en la Biblia. No, llegamos a muchas personas. Y solo quiero dejar esta palabra ahí en su corazón. ¿Será que las cosas que estamos viviendo son cumplimiento de lo que está escrito en la Biblia? Solo quiero dejarle esa pregunta ahí, rodando en su corazón. Respóndaselo usted mismo en la quietud de la noche o de la madrugada. La palabra de Dios permanece porque es eterna, al igual que Dios. Todo pasará y la palabra del Señor seguirá firme. Yo me puedo levantar, Dios me guarde, el día de mañana y decir, Dios no existe, la Biblia es mentira. ¿Sabe qué va a suceder? Todo lo que está escrito en la Biblia se seguirá cumpliendo a su debido tiempo, así yo no lo crea. La Biblia se cumple en el que cree y en el que no cree, porque Dios y su palabra no necesitan de nosotros para su cumplimiento y para llevar a cabo el plan establecido a través de la profecía. La palabra de Dios permanece. Muchas, pero muchas son las persecuciones que ha enfrentado la Biblia. Muchas, es increíble. Yo pienso que es uno de los pocos libros que ha sido más perseguido por diferentes religiones, por diferentes ideas. ¿Y sabe qué sucede? Que siempre la Biblia resulta victoriosa. Pero a mí lo que me llama más la atención es cómo la Biblia puede vencer a sus contrincantes y ponerlos a que ahora ellos mismos anuncien esa palabra contra la cual un día se enfrentaron. Ahora, también están los que cierran el corazón y mueren en esa pelea contra la Biblia. Después de la muerte, tendrán que ver cómo la Biblia que ellos atacaron se cumple en la eternidad con sus vidas. Ya no para bien, sino para mal. La Biblia es eterna, es poder, es firme. Si está escrito, así es. Le aprendía a un gran hombre de Dios, muy sencillo, un gran teólogo. Y él un día me decía, si la Biblia lo dice, es porque así es. Ahora, hay cosas que en el momento no entendemos muy bien. Yo le decía a la iglesia hace unos días cuando predicaba sobre profecía, yo les decía, hay cosas que los escritores bíblicos no narraron con tanto detalle como lo irán a narrar los científicos y los hombres sabios de la tierra el día que la profecía se cumpla. Pero se cumplirá, porque es la palabra de Dios y ella permanece y permanece para siempre. Por lo tanto, los principios que están en la Biblia
sirven para la generación de hoy como sirvieron para la generación de hace 100 años. Quiere decir que el camino, por ejemplo, hablamos de nosotros los cristianos que oramos y que queremos ver la gloria de Dios. El camino para el avivamiento, el camino para ver la gloria de Dios, es el mismo que transitaron los hombres del pasado, porque la Biblia no cambia. O sea, sus principios son firmes, permanecen, cambian algunas formas por los contextos culturales, pero los principios de ella permanecen para siempre. Lo que es pecado hoy fue pecado hace 500 años, hace 2000 años. Dios no cambia y su palabra sigue firme. Quiero hacer un llamado a todas las personas que han creído que el paso del tiempo cambiará la moral establecida por Dios en su palabra. Bienvenidos los avances tecnológicos. Bienvenidos los avances en la medicina. Qué bien que nos hagan la vida un poco más suave mientras pasamos por acá. Pero el pecado seguirá siendo pecado. Así lleguemos al año 2030, 2050 o al año 3000. El adulterio seguirá siendo adulterio. La fornicación seguirá siendo fornicación. Así incluso nosotros los predicadores digamos lo contrario. La Biblia afirma lo que es bueno y lo que es malo. Quiero decirle que según Dios sí hay valores absolutos. Sí hay lo bueno y sí hay lo malo. Respeto la posición de cada quien. Pero la Biblia dice, y yo quiero comunicar hoy lo que la Biblia dice, ella es firme y la Biblia nos dice que es bueno y que es malo. Bendito el nombre del Señor. No podemos equivocarnos. El paso del tiempo es para nosotros, no para Dios. Dios es el mismo de siempre, dice la misma Biblia. Hay una película, se la recomiendo, El que muda los tiempos, y habla de esto, de cómo la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si una persona que aún no ha tenido un encuentro con la Biblia, con Jesús, me argumenta ciertas cosas, yo lo entiendo, porque todos los que hoy somos cristianos lo hicimos un día. Todos los que hoy también hablamos de Dios y cantamos a Dios y hacemos un culto como esto, todos un día criticamos, juzgamos, señalamos, nos burlamos de los que hablaban de las cosas de Dios. Ahora, eso entre comillas es entendible. Ya llegará el momento en que la palabra vencerá en esos corazones. Y esas personas dirán, como hoy decimos nosotros, hombre, no entendía. Dios, qué pena, perdón. El problema radica en cuando nosotros los cristianos nos levantamos contra los mismos principios de Dios y queremos hacer ancho lo que el Señor hizo angosto. El llamado a la iglesia a permanecer en la palabra, a volver a la firmeza de la Biblia, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Vamos, mis amados, al tercer punto que yo les había prometido. Este texto condensa los dos aspectos principales del Evangelio. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25, leamos la segunda parte, dice: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos al capítulo 2, leemos verso 1 y parte del verso 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mire, el Evangelio es algo práctico, sencillo. ¿Por qué Dios hace su palabra sencilla? Para que todos podamos caminar, transitar por ese sendero de la vida.
¿Cuáles son los dos aspectos básicos, fundamentales que este texto condensa en cuanto al Evangelio? El primero, abandonar la maldad. Lo leímos en el verso 1 del capítulo 2, desechando toda malicia, toda maldad. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que se abandone la maldad. La segunda verdad condensada que nos muestra este texto acerca de lo principal que tiene el Evangelio, el mensaje del Evangelio, es abrazar las cosas buenas como lo son la palabra de nuestro Dios. Ahora, entonces, recordemos, desechar la maldad y abrazar las cosas buenas. Se debe abrazar lo bueno. ¿Qué es lo bueno según Dios? Su palabra. Ahora, ¿cómo se debe abrazar eso bueno que es la palabra del Señor? Aquí en el capítulo 2, verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Aquí en este texto, la palabra de Dios es comparada con leche. Por eso dice leche espiritual, porque está haciendo la comparación de que como a un bebé se le da la leche materna para que se fortalezca y crezca de una manera saludable, así la Biblia está comparándose a ella misma con una leche ya no materna, sino espiritual. Entonces, el texto nos está mostrando que hay que abrazar lo bueno, y lo bueno es la palabra de Dios. Pero ¿cómo se debe abrazar la palabra de Dios? Se debe abrazar con deseo. Aquí dice, desead, desead. Eso significa que usted y yo, nosotros, necesitamos desear la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una carga para dañar nuestra vida. La palabra de Dios debe desearse, y desearse en los lenguajes originales significan amar o anhelar intensamente. La Biblia debe ser anhelada. Hace un rato le decía, quien no conoce aún la palabra, no es extraño que no le dé importancia a la palabra. Pero nosotros, los que hemos sido rescatados y salvados por la gracia de Dios, como pueblo del Señor, como iglesia del Señor, la iglesia necesita anhelar intensamente, amar la palabra, amar la escritura. La iglesia tiene que entender y meterse esto en el corazón. La Biblia debe ser amada por nosotros. La Biblia debe ser anhelada intensamente por cada uno de nosotros. Ahora, el texto nos sigue hablando. El texto nos sigue diciendo que debemos amar y desear, así como los niños desean esa leche materna. Nosotros anhelamos la leche espiritual, que es la Biblia, pero hace la aclaración, la leche espiritual no adulterada. Quiero hacer una aclaración y es la siguiente. La palabra de Dios es pura. La Biblia dice que ella es pura. La palabra de Dios no tiene engaño alguno. Los diferentes textos de la Biblia nos dejan ver la pureza de la palabra del Señor. Lo que sucede es lo siguiente. Si la Biblia es pura, ¿por qué aquí la misma Biblia dice, cuidado porque hay leches espirituales adulteradas? Es por lo siguiente. Porque hay quienes pervierten el mensaje de la Biblia con interpretaciones equivocadas. O sea, hay personas que toman la Biblia, toman este mensaje puro y lo adulteran, lo malinterpretan, lo mutilan. Y el Señor dice, anhelen la leche, pero no la leche
espiritual adulterada, sino esa leche espiritual pura. Vamos a observar lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a contextualizar lo que le estoy diciendo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 al 3. Porque yo tengo que ser realista con usted a la hora de enseñar la Biblia. Hay personas que están adulterando la palabra, la están malinterpretando, y ahora el mismo texto lo dice de una manera muy clara. Casi que ni necesitamos explicación por parte de un predicador. Leamos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del Antiguo Testamento. Como habrá entre vosotros falsos maestros. En el Antiguo Testamento hubo falsos profetas. Y el Señor nos está advirtiendo a través de Pedro, el Espíritu Santo usa a Pedro y nos dice, así como allá hubo falsos profetas, aquí, entre nosotros, van a haber falsos maestros. ¿Y qué harán estos? Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Una herejía es una enseñanza sin soporte bíblico y doctrinal correcto. O sea, introducirán mentiras de manera encubierta. O sea, estos tipos, estas mujeres, cargan Biblia, se visten como predicadores, hablan mejor que los predicadores buenos, si es posible, pero están metiendo muy suavecito, están camuflando herejías destructoras. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vamos al verso 2. Y muchos, óigame bien, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mucha gente va a correr detrás de estos maestros falsos, porque tienen un mensaje adulterado. Entonces, parece mensaje cristiano, pero no es mensaje cristiano, es un mensaje adulterado. Porque, aunque nosotros decimos que hay varios cristianismos, varios evangelios, la realidad es la siguiente: o es evangelio o no es evangelio, es cristianismo o no es cristianismo, pero no hay puntos intermedios. Muchos van a seguir por ahí. Y dice que por causa de estos el camino de la verdad es blasfemado. ¿Sabe por qué hay tanta gente hablando cosas tan detestables del evangelio? No es por los buenos predicadores. No es por los ancianos que han predicado la Biblia con el corazón y de una manera bien intencionada. Es por los falsos maestros. Sigamos con el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estas personas lo único que saben hacer es hablar muy bonito, tomar textos de la Biblia sacados de contexto, maquillar herejías, lanzarlas al pueblo, engañar a las multitudes. Por el amor al dinero, cargados de avaricia. Y luego vienen la deshonra para el nombre de Jesús y para la iglesia en general. Pero yo quiero decirle algo. Esas personas en realidad no son verdaderos maestros. Quiero decirle algo. Sí, la Biblia habla de finanzas. Sí, Señor, la Biblia lo habla, lo enseña. Pero no es lo que hoy en muchos lugares se está moviendo. No es lo que nos muestran en muchos canales de televisión o a través de estos mismos medios de internet. Cosas asombrosas, bochornosas, que uno mismo como evangélico queda con la boca abierta y con la mente turbada de ver las malinterpretaciones que hacen de los textos, cómo engañan a las personas y cómo multitudes siguen y corren a esta gente y siguen a estos personajes sin atreverse a detenerse y estudiar las Escrituras. Y luego la gente es engañada
porque les hablaron de un pseudo evangelio y comienzan a blasfemar, a maldecir el camino del Señor. Ese es el propósito del diablo con esas personas, usarlos para hacer quedar el evangelio en vergüenza. Vamos a seguir con otro texto, 2 Corintios 11:13. Por eso fue que Pedro en su primera carta dijo: cuidado, señores, anhelen, pero no anhelen cualquier leche, anhelen la leche pura, la leche espiritual sana, la doctrina sana. 2 Corintios 11:13 dice: porque estos, el contexto está hablando de lo mismo, de falsos maestros. Dice: porque estos son falsos apóstoles. Pedro les dijo falsos maestros. Corintios es escrito por Pablo, pero es el Espíritu Santo el que los inspiró a ambos. Y aquí Pablo, inspirado por el Espíritu, dice: esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Sabe? Yo pudiera mañana conseguirme un uniforme de la policía y disfrazarme de policía, pero no soy. Me puse un uniforme que me prestaron para tomar una foto y subirla al estado como hacen muchos. No, pero no soy policía. Soy un señor cualquiera que predica la Biblia, no un policía. Esta gente se disfraza, pero no lo son, ni apóstoles ni maestros. De Dios no lo son, apóstoles y maestros de mentiras y de engaño, por los cuales el camino es blasfemado. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3. La palabra del Señor le da un puntillazo maravilloso a esta parte. Lo está profetizando la Biblia. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Esa palabra sufrirán significa soportarán. Leámoslo como si fuera el original. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya la Biblia lo había adelantado. Falsos apóstoles, falsos maestros, se amontonarán. Y lo triste es que la gente no va a querer escuchar una sana doctrina, sino que la gente va a querer seguir esos mensajes, porque son de positivismo, porque son de ánimo, carro, casa y beca. Vas para el cielo, pero puedes vivir como los que van para el infierno. Eso es imposible. Un gran predicador dijo: así como es diferente el cielo del infierno, así tiene que ser de diferente una persona que va para el cielo a una que va para el infierno. Yo no le puedo predicar a usted que va para el cielo, pero a la vez decirle: viva como los que van al infierno, porque estaría siendo un falso profeta, un falso maestro, y me estaría uniendo a ese montón. Pero esa no es la voluntad del Señor. Hay muchos hombres, buenos predicadores, honestos, fieles al llamamiento y al mensaje de la Biblia. Escuche esas buenas enseñanzas, porque esa es la palabra tipificada con leche no adulterada. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el texto nos va a mostrar el resultado de haber desechado la maldad y de haber abrazado lo bueno, y lo bueno de Dios es su palabra. ¿Cuál es ese resultado? Veamos una vez más la segunda parte del versículo 2 de Primera de Pedro 2, que es nuestro pasaje principal. Voy a volver a leer todo el versículo 2 para que se tome mejor la idea. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe cuál es el resultado? Crecimiento. Cuando una persona desecha lo malo, abraza lo bueno, que es la palabra. ¿Pero cuál palabra? La palabra sana, la palabra sin levadura, la palabra no adulterada. Ese creyente va a crecer. Ahora, si el creyente no ama, no anhela y no escucha una buena palabra, no va a crecer. No hay otro camino.
El camino para el crecimiento espiritual se llama desechar la maldad, abrazar la palabra con amor y compasión, pero no cualquier palabra, sino la palabra que sana. Y va a haber crecimiento, y ese crecimiento se va a reflejar primero en paz. Isaías 26:3. Voy a correr porque el tiempo avanza. Isaías capítulo 26, versículo 3. Hay una promesa maravillosa. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando una persona crece espiritualmente, creció porque le dio lugar a la Biblia, y por lo tanto el crecimiento se reflejará en que él será una persona que tiene paz. Hoy tuve una situación y mientras esperé, leí la Biblia y empecé a memorizarme todo un capítulo de la Biblia. Cuando terminé, tenía paz. La Biblia trae paz. La Biblia trae sanidad y provisión. Salmos 107:20. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 107, versículo 20. Son textos que yo sé que usted hasta los conoce de memoria, solo que los olvidamos y cuando los volvemos a observar, los recordamos. Envió su palabra, hablando de Dios, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. El crecimiento espiritual se refleja en que el cristiano recibe paz, recibe sanidad, recibe provisión, vive libre. Hay muchas personas que andan de atadura espiritual en atadura espiritual buscando quien los libere. ¿A dónde hay un pastor ungido?, dicen ellos, para que me saque estos demonios, para que me haga libre. Mire lo que dice la Biblia en Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabe qué es lo que trae libertad? Conocer la palabra de Dios. Si usted no conoce la Biblia, usted no puede someterse a la Biblia, y por lo tanto usted no podrá gozar de libertad. Vivirá atado, encadenado, buscando quien lo libere. Es la palabra la que nos hace libre. El conocer la palabra trae libertad. Ahora, la Biblia trae protección. Salmo 91, versículo 9 y 10. De esta manera se le toma el sentido correcto a los textos. Porque el Salmo 91 en estos tiempos de pandemia, todo el mundo lo recita como si fuera una muletilla ahí. No, esto tiene un sentido. Y es el que abraza la palabra. 91, 9 y 10 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Y sabe qué más va a venir cuando nosotros hacemos lo que es correcto? Tendremos guía espiritual para hacer las cosas. La Biblia dice en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es tiempo, mis amados hermanos, de darle a la Biblia la importancia que ella se merece. Usted que tal vez hoy escuchó por primera vez una predicación de la Biblia, dele a la Biblia la importancia que ella tiene. Vuélvase a Dios, abrace la palabra de Dios, y estos resultados se verán en su vida, porque Dios no miente. Él ya lo dijo y así será. Es tiempo de amar la palabra. Es tiempo de no escuchar tanta mala noticia. Seamos prudentes, seamos obedientes a las buenas directrices que nos dan nuestros gobernantes. Tengamos cuidado con nuestra vida, con nuestra familia, pero sobre todo, llenémonos de palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos bendecirá. Vamos a orar al Señor en esta hora.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos has enseñado en esta mañana. Señor, perdónanos cuando no hemos tomado tu palabra con la importancia que ella se lo merece. Hoy pedimos que nos ayudes a acercarnos a tu palabra con pasión, con amor. Señor, gracias, porque ese es el camino de la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero orar por usted que no ha recibido a Jesús en su corazón. Quiero que me acompañe con esta oración. Repita conmigo: Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Perdona, Señor, todos mis pecados. Señor Jesucristo, te confieso como el Hijo de Dios. Te recibo como el Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y jamás lo borres. Que a partir de hoy tu Espíritu Santo habite en mí y haga de mí esa excelente persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Padre, por salvarme en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, iglesia, Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por este tiempo en la presencia del Señor y adelante en el nombre de Jesús nuestro Señor.